está diciendo ahora esta persona. Claro, porque de verdad tú le diste, tú le entregaste, tú te comulgaste con esa persona, tú te consagraste a esa persona. Esto es el resultado. Esto sería como decir el veredicto final de esta situación. Un 10 de copas. Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver una cartita aquí de los ángeles del amor. A ver qué nos quieren decir definitivamente, pues, para ti, para el día de hoy. Como dicen siempre por allí, echa una cartica, Carmen, una cartica. Una cartica, Carmen, una cartica es suficiente. Es cierto, una cartica es suficiente. Mira pues lo que hay acá. Una separación aquí. Es un tiempo para que tú y tu pareja, digamos, o esa persona que tenías a tu lado, tomen una separación. Por algo te lo están diciendo. Es necesario, aparentemente, lo que veo acá, los ángeles te lo están diciendo, que si ya tienes una separación en ti, en tu vida, es porque realmente esto era necesario. Por muchas razones, Leo. Tú dirás, pero qué ironías de la vida. Yo no, ¿cómo es posible que vamos a decir que es necesaria una separación? Es cierto, a veces uno está en una relación tan complicada o tan conflictiva o en todo caso tan tóxica. Uy, esa palabra me parece horrible, pero bueno, que es necesario muchísimas veces poner brecha de por medio, poner lejanía, tiempo de por medio, porque es para el bien de cada quien, para el bien tuyo, para tu paz, tu bienestar, tu paz interior, tu armonía mental y también para la de la otra persona, ¿sabes? Así que a veces las separaciones son mejores que el estar juntos. Ok, vamos a seguir sacando más cartas por aquí, quiero ver otras. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir, porque vamos a ir sacando varios oráculos por aquí que tengo para ti, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar, nos quieren decir. Para muchos de ustedes, en la que están ahorita en esta separación, este es el mensaje que había para ustedes, ¿sí? Hay mucha pasión, dicen por aquí. Igualmente hay mucha pasión. Quizás para algunos de ustedes ahorita que están en el presente, quizás a lo mejor para muchos de ustedes en el presente hay bastante pasión para ustedes. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar, mis queridos y adorados. Mira tú, mira la carta que se salió, por cierto, la carta de la paz. Y esto está corroborando lo que te dije anteriormente con respecto a la separación, que a veces las separaciones son mejores porque te ayudan a tener paz. ¿Y por qué pudo haber sido esta separación? Por lo que estoy viendo, porque pareciera ser que hubo acá bastante manipulación, probablemente. Entonces, al haber manipulación, mi querido Leo, es como decir, entregándole el control a la otra persona. Eso es lo que estoy notando acá. Quizás eso pudo haber sido un motivo por la cual esta relación se tuvo que haber terminado, o que el consejo ideal acá en esta situación es esta separación. Después de esta separación, lo que se te está viendo a ti es una paz, mucha paz para ti, bastante tranquilidad ahora. ¿Pero por qué? Porque hubo una gran manipulación aquí de la parte de esa persona probablemente. Y eso te estaba causando que no tenías identidad propia. Como que si todo era solamente como dijera la persona y tú bailabas, como decir, al ritmo que te estuviera tocando esta persona. Y eso no es tener vida, eso no es tener una vida propia. Y aunque tengas una relación, cada quien tiene que tener su propia vida. Y aquí también están hablando de que muchos de ustedes por intuición quizás tuvieron que tomar esta decisión. Hoy me salió en verso y todo. Con intuición tuviste que tomar una decisión. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir por aquí las cartas. Vamos a ver aquí para muchos de ustedes. Vamos a ver primero aquí este deck. A ver qué otra cosa nos quieren hablar. Vaya. Sí, señor. Empecemos. Déjame cortar aquí un momentico y ver qué otra cosa nos quieren hablar, ¿sí? Voy a tomar así cualquiera, 3 cartas.
Mira lo que te está produciendo a ti esto. Es una paz completa. Es un inicio que viene para ti completamente nuevo, mi querido y adorado. Es algo completamente nuevo que puede venir para ti y eso es lo que te está produciendo esta paz. Mira esta situación. Mira cómo estás. Ahora, esto no quiere decir que estés con alguien. Probablemente estás sola ahora o solo, con algún hijo, con una hija. Quizás a lo mejor tuviste que tomar decisiones estando quizás una chica embarazada todavía. Y de todas maneras tuviste que tomar esa decisión. Y también aquí se ve que, mira, se hablan, se conversan. Ahora la cosa es diferente. Hay como más tranquilidad en tu vida. Me encanta cómo está esa situación para contigo, mi querido y adorado. Hay decisiones que tuviste que tomar definitivamente y eso me encanta que hayas tomado realmente esas decisiones que te corresponden tomar. Sin más ni más, no te queda otra, tenías que hacerlo. ¿Qué más podías hacer, mi querido y adorado Leo? Esta separación, digamos, fue parte de tu enseñanza, una parte de tu vida que tenías que resolver, algo que tenías que resolver tú. Y sí que viene para ti algo completamente nuevo también. Aquí estoy notando, mi querido Leo, que viene para ti algo maravilloso, algo fabuloso, algo que de verdad no te puedo yo decir, no te puedo contar. Quizás por esa misma intuición que te estaba dando ya la vida de que es mejor tomar de una vez, salir de esta situación. Yo noto, y por eso es que te lo recalco tanto, tanto. Porque a veces hay amores, como dicen, hay amores que matan, ¿no? Hay amores que esclavizan. Hay amores que por más de que tú sepas que se está portando mal la persona, que de verdad no está respondiendo a las expectativas buenas para el amor, a pesar, porque hay mucha pasión, como me están diciendo acá, hay mucha pasión, pero eso no es como suficiente para mantener una buena relación con paz. Entonces, tú tuviste que, y de verdad me gusta esa valentía de tu parte, el hecho de que tuviste que tomar una gran decisión. Tuviste que decir, no importa, esta persona de verdad siento mucha pasión por esta persona. Cuando estamos juntos, esto es un volcán que se desborda, pero eso no lo es todo, porque luego entonces vienen las peleas, vienen las preocupaciones, es pasión solamente y más nada. Entonces así no te puede servir y ya realmente te diste cuenta de esto. Es como una manipulación que te hacía la persona con pasión, con deseo. Y entonces como sabía que tú caías redondito o redondita, esa persona te manipulaba como quería, como le daba la gana. Entonces tuviste que tomar tu gran decisión, cosa que me encanta. Cosa que me parece fantástica, tomar esa gran decisión para luego liberarte de todo esto. Y a pesar de los pesares, mira, el mundo no se acabó por eso. Todo lo contrario, ahora viene alguien nuevo a tu vida. Así que te lo digo. Vamos a seguir sacando cartas ahora de estas. Vamos a ver 3 cartas más, a ver qué más nos quieren decir las cartas. Bien sea para el pasado, bien sea para un presente o bien sea para un futuro. Veo aquí que hay alguien que viene para tu futuro. Puedes tomarlo como para aquellas personas que desean algo nuevo o como para aquellas personas que acaban de finalizar una relación. Decirles que viene algo nuevo. No te vas a quedar sin amor definitivamente, mi querido y adorado Leo. Claro que no te vas a quedar sin amor. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos quieren decir. Veamos. Saco 3 cartas al azar, así, sacadas así. Y vamos a ver qué nos dicen. Mira, ahora eres otra persona completamente diferente. Sí, señor. Ya, uy, no, qué belleza. Esto está bellísimo, mi querido y adorado. Mira tú, ahora te ves completamente diferente. Ahora estás con la energía propia de la emperatriz. Esa energía abundante, esa energía radiante, esa energía que solamente la puedes tener tú después de haber conseguido tu paz. Date cuenta, mi querido Leo, que si tú no hubieses tomado las decisiones que tomaste,
quizás esa paz para empezar no estuviera contigo. Y esta radiación que estás enviando, que estás emanando de pura energía divina, de abundancia, de sex appeal, de atracción hacia el sexo opuesto, inclusive, eso no lo tuvieras, definitivamente. Si es cierto que se te acabó a ti también, quizás la tardanza que tú pudiste también haber tenido aquí antes de cortar esta situación es porque te sentías quizás culpable, tenías remordimientos, te estabas autojuzgando. Y eso fue lo que te produjo que te tardaras en tomar esa gran decisión que tenías que tomar para que pudiese producirse esta gran separación que a la larga mira el resultado que te está dando. Y si no lo estás viendo, lo vas a ver más adelante. Yo te lo garantizo 100%. Entonces ahora veo que sí, es cierto que te costó, te rompió el corazón quizás en varios pedazos, pero ahora esta carta está invertida en la que me está diciendo que poco a poco te estás recuperando. Y viene para ti una nueva decisión de amor excelente, que no te lo vas a poder creer, mi querido Leo. Eso yo digo que esto es como decir lo que puede suceder si tú realmente tomas la gran decisión que tengas que tomar. Eso es, por supuesto, claro, aquellas personas que les resuena, aquellas personas que de verdad sienten que estuvieron bastante manipuladas bajo el efecto de esas pasiones, que muchísimas veces son pasiones y nada más, pero que tú no estás viendo realmente la paz en esta situación y es necesario salir de ella, salir de este, digamos, martirio. Yo no diría martirio, ¿qué podría yo decir aquí? Sí, te estás convirtiendo como un mártir aquí, o te estabas convirtiendo como en un mártir porque estabas dejando que todo te cayera encima y tú seguías soportando hasta que abriste los ojos. Y eso es lo que realmente es lo que realmente el universo o la vida ve para luego darte tu recompensa. Esta es realmente la recompensa que viene para ti definitivamente, mi querido y adorado Leo. Sí que te lo digo. Mira, aquí estoy viendo a alguien que está como queriendo regresar a tu vida, pero yo te estoy notando definitivamente, mi querido y adorado Leo, que tú lo que quieres es algo a ti, para tu vida completamente serio. Es una persona, no le estás dando, tu decisión es, digámoslo así, tu decisión es definitivamente cortar con todo esto. Te has propuesto hacerlo y de verdad eso está fantástico. Está increíble. Quizás a lo mejor en un pasado esto tú no te lo habías planteado de esta manera. No te podías imaginar las cosas que tú ahora vas a tener en tu vida, los cambios que vas a tener en tu vida. Es tonto pensar, siempre lo digo, y eso fue una frase de Albert Einstein. Es estúpido pensar que haciendo siempre lo mismo tú vas a conseguir resultados diferentes. Ahora que tú has hecho tus cambios, ahora que has tratado, te has valorado, o sea, te has atrevido, eres un atrevido, te has atrevido a hacer estos cambios en tu vida, ya las cosas que van a venir ahora van a ser, como decir, mandadas por el universo, pero para tu recompensa. Mira la recompensa que tienes ahora para tu vida. Esta es la recompensa que hay para tu vida, mi querido y adorado Leo. Así que sigue adelante. Veo que para muchas personas que están esperando algo nuevo, viene una persona nueva, pero también sí que te lo digo, para aquellas personas del pasado que hicieron y tomaron y, digamos, hicieron todos los pasos que tenían que hacer y definitivamente les está saliendo maravillosamente bien. O, si no lo has visto todavía, vas a ver que en un pasado a corto, mediano, largo plazo, esto es lo que vas a ver. Sí, señor. Corto, mediano, largo plazo. Y esto es el resultado. Esto sería como decir el veredicto final de esta situación. Un 10 de viene para ti la paz
definitiva, ¿ok? Así que yo te dejo por allí, mi querido y adorado. Vamos a ver qué nos dice el pasado por aquí, por cierto. Aunque ya no debe de interesarte, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver cómo queda esto, porque aquí estoy viendo a alguien como que quiere regresar, pero tú le estás cerrando las puertas de las narices. ¡Ja! Nada que ver, no señor, ya yo soy muy feliz, estoy muy feliz y tengo muchas opciones que tengo ahora en mi vida, tengo muchas opciones. Antes la única opción eras tú. Mi prioridad eras tú, la segunda prioridad eras tú, la tercera eras tú y todas eras tú. Y yo me quedaba a un lado por complacerte. Ahora se acabó. Fuiste lo mejor que me pasó, te está diciendo esta persona. Toma, fuiste lo mejor que me pasó, te está diciendo ahora esta persona. Claro, porque de verdad tú le diste, tú le entregaste, tú te comulgaste con esa persona, tú te consagraste a esa persona. Y ahora esa persona, claro, siempre supo que manipulándote, que la pasión, que esto, que aquello. Y pare usted de contar, déjame abrir la puerta al gato, un segundo. Y ahora, claro, mira entonces, claro, esta persona ahora siente como que te ha perdido ahora definitivamente, ¿no? Después de tomar tú esta gran decisión. O sea, que son decisiones, mi querido Leo, que yo sé que cuestan. Eso no es fácil tomar una decisión de esta categoría, ¿entiendes? Sobre todo cuando ha habido mucha pasión. Porque sí, es cierto, una pasión inigualable. A lo mejor tú no soltabas a esta persona porque tú pensabas que nadie te iba a hacer sentir lo que te hacía sentir esta persona. Pero después de que terminaba esta pasión, ¿qué venía? ¿Qué venía después? ¿En dónde quedábamos? Caías en cuenta, caías así, plof, te dejaban caer y caías así como un plátano maduro. Realmente, volvías otra vez a la realidad. Entonces eran 7 minutos de pasión y todo el resto del día era realidad pura. Entonces, claro, ahora sí que yo entiendo todo esto, pero ahora realmente estás hacia adelante y lo que te espera es algo como esto. Sí que te lo digo. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y déjame mandarte aquí o darte un mensajito bonito. Bueno, a veces no son tan bonitos, son reales. Son mensajes reales de amor y desamor. Se volteó esta. Ay, ay, ay. Vamos a tomar esta primera que se volteó. Y dice: más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Date cuenta, al que le resonó, le resonó. Más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.